Hola amigos de Monticello, qué alegría encontrarnos nuevamente en esta noche con esta charla, esta reflexión dirigida especialmente a nuestras parejas. Qué bueno que puedan compartir con nosotros un momento de reflexión y que este espacio sea valioso para todos. El sábado pasado tuve la oportunidad de compartir con ustedes a través de las redes sociales de Monticello un tema que denominé comunicación interior. El objetivo de esa charla era desarrollar los conceptos básicos de la comunicación, sobre todo, pero en ese caso dirigida más hacia la comunicación con Dios y con nosotros mismos. Un poco bajo la primicia de es necesario una buena comunicación interior para tener una buena comunicación con los demás. Es necesario, es importante una buena comunicación conmigo mismo y con Dios que vive en mí para tener una buena comunicación con los demás. Eso era básicamente lo que desarrollaba en esa charla. Los invito, si alguno no la ha visto, que la puedan ver, comunicación interior. A partir de ese enunciado, entonces he querido desarrollar la reflexión de esta noche, pero sobre todo llevada ya al ámbito familiar, específicamente al ámbito de pareja. Cómo es importante que yo revise cómo está mi comunicación con mi pareja. Ese tema crucial en este momento que estamos viviendo, en que muchas parejas se han dado cuenta al tener que convivir 24/7 con sus parejas que habían muchas fracturas en la relación o quizá que teníamos muchas dificultades al comunicarnos. Eso es un elemento que ha ido generando muchos choques, muchas confrontaciones y que no es una realidad, pues que yo creo que es una realidad que nadie desconoce mejor. Que esa falta de comunicación que a veces tenemos con la pareja o no tener una comunicación asertiva es la que nos lleva a nosotros a no poder vivir una relación armónica. Y eso es lo que en esta noche quiero simplemente dilucidar algunos elementos, algunos detalles para que nosotros revisemos nuestra comunicación en pareja y terminemos con 5 clavecitas que nos pueden ayudar. Retomo algunos elementos que son básicos de la comunicación, hablábamos el sábado al respecto. Cuando nosotros hablamos de comunicación hacemos referencia al contacto con el otro, a transmitir y recibir un mensaje. Es la manera como tenemos nosotros de relacionarnos con los demás. Eso es la comunicación. Transmitir y recibir un mensaje es entrar en contacto con el otro, es entrar en intimidad con el otro. Entonces de entrada nos habla de que la comunicación es un proceso dialógico, es decir, son en dos vías. Es dos personas que comparten la palabra, dialógico. No es solamente yo el que hablo, no eres solamente tú quien habla, no soy solamente yo quien escucha o tú quien escucha, no. La comunicación en este caso, y un elemento clave en la comunicación que será el diálogo, implica ese transmitir y recibir un mensaje, y esa comunicación nos permitirá a nosotros, obviamente, conocernos, nos permitirá a nosotros profundizar, nos permitirá a nosotros transmitir el mensaje. Ahora, la comunicación, como lo mencionaba, me ayuda a estar con el otro y conocer el otro. Difícilmente yo voy a conocer al otro si no le hablo, si no le escucho. Es fundamental en el proceso de relaciones y es importante y fundamental en la relación de pareja la comunicación, porque es lo que me va a permitir a mí conocer al otro, estar con el otro, descubrir y saber quién es el otro. Si eso no está, si no hay una buena comunicación, el otro, la pareja, mi pareja, terminará siendo un desconocido. Atención a estos detalles. Entonces son muy importantes que nosotros revisemos cómo está nuestra comunicación. Y más porque hay una realidad, y es que muchas de las cosas que no se desean en la vida podrían realmente evitarse con una mejor comunicación, con una comunicación eficaz. Yo podría evitarme muchos problemas, podría evitarme muchos malentendidos, podría evitarme muchas situaciones difíciles o complicadas si tuviera una comunicación eficaz, una comunicación efectiva. Por eso
quiero que nosotros hoy pensemos en lo importante de la comunicación. Elementos de la comunicación que son básicos y que aquí los vamos a ver. Cuando hablamos de comunicación es importante tener en cuenta los elementos. Entonces, el primer elemento es que hay un emisor. El emisor es la persona que elabora y emite el mensaje. Junto a esto está el receptor, que es la persona que recibe e interpreta el mensaje del emisor. Emisor emite, transmite un mensaje, el receptor es quien recibe e interpreta el mensaje que el emisor le está comunicando. El tercer elemento básico de la comunicación es el mensaje, que es la información que el emisor está transmitiendo. Después del mensaje, la información que el emisor está transmitiendo, encontramos nosotros el canal. ¿Cuál es el canal? El medio por el cual se transmite el mensaje. Si estamos hablando de lo que yo estoy haciendo con ustedes, hablarles, pues el canal puede ser o simplemente el aire y las ondas que transmiten mi voz, o podemos también entender el canal como el internet, el medio por el cual a ustedes les está llegando este mensaje. Junto al canal está el código. El código es el conjunto de signos con el que se comunican el emisor y el receptor. Es muy importante el código. El código nosotros lo podemos llamar también el lenguaje, ¿sí? Es el conjunto de signos con el cual se comunican el emisor y el receptor. Ese código o ese lenguaje puede ser verbal o no verbal. Verbal, evidentemente, cuando utilizo las palabras; no verbal, cuando recurro más bien a los gestos, cuando recurro a la música o simplemente cuando recurro al silencio. Es el lenguaje no verbal. Y el último elemento es el medio o el contexto, que es la situación en la que se encuentran el emisor y el receptor. El contexto o el medio es el momento que están viviendo, la situación concreta, esa situación particular o el lugar donde se encuentren. Entonces ese es el medio o el contexto. ¿Por qué les menciono los elementos básicos de la comunicación y que muy seguramente ustedes conocen? Porque quiero resaltar que en la comunicación es tan importante el mensaje como el código que se utiliza. Es tan importante lo que yo estoy diciendo como el lenguaje con el que lo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Entonces, si lo llevamos a la relación de pareja, yo puedo decir, te estoy prestando atención, ¿cierto? Y el mensaje es, te estoy prestando atención, y yo con mi gesto puedo decir, realmente te estoy prestando atención. Si miro con detenimiento a esa persona, si mi postura física incluso dice que le estoy prestando atención. O yo le puedo decir, te estoy prestando atención, pero puedo estar aquí con mi celular, ¿cierto? O en mi computador, te estoy prestando atención. En la comunicación es tan importante el mensaje como el código, como el lenguaje que yo utilice. Y es muy importante que el mensaje vaya acompañado de un código de acuerdo a eso que yo estoy transmitiendo. Te estoy escuchando, que realmente mi código, mi lenguaje, diga que sí estoy escuchando a esa persona. O lo mismo, si yo digo me interesas, si yo digo realmente me importas, que mi lenguaje vaya conforme a eso que estoy diciendo. Porque de nada sirve que me digas te quiero, que me digas te amo, si te lo digo a los golpes, o si te digo tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, pero nunca estoy en la casa. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, pero estoy más pendiente de todo lo que tengo que hacer que de ti. Entonces es muy importante en la comunicación el mensaje, evidentemente, pero también el código, el lenguaje que yo utilizo al respecto. Entonces, tanto mensaje como el código hacen parte del lenguaje. Y nosotros utilizamos el lenguaje como una forma de comunicarnos con los demás. El lenguaje podemos decir que es el intento de expresar lo que yo experimento en mí. Entonces, mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que ocurre en mi cabeza hace parte del lenguaje. Eso, como lo decía,
lo puedo expresar verbalmente o lo puedo expresar de una manera no verbal, más bien con los gestos. ¿Cuál es la característica del lenguaje? Que con el lenguaje pueden ocurrir dos cosas que son muy notorias y por eso es tan importante prestarle atención al lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás y en este caso para comunicarme con mi pareja. Primero, con el lenguaje ocurre que por más rico, por más detallado que sea, no podrá ni puede jamás expresar por completo lo que sucede en mí, ¿cierto? O lo que sucede con mis emociones o lo que sucede con mis sentimientos. Por más completo y rico que sea, yo no lo logro. Por eso es tan importante recurrir al lenguaje metafórico o analógico, que si a mí me cuesta expresar cuánto te amo, yo pueda expresarlo, por ejemplo, con imágenes, con figuras, lo que yo te pueda expresar, lo que significas para mí, con una bella metáfora, con un bello símil, que me ayude a mí a más o menos acercarme a lo que siento. O sea, lo que siento por ti es tan fuerte o tan alto que no alcanza ni siquiera a llegar a las nubes. Es un lenguaje metafórico para yo intentarle dar a entender a la persona que lo que siento es tan grande que ni siquiera llega a las nubes. Estoy diciendo es demasiado grande. Es interesante cuando yo reviso del lenguaje que se queda corto, pero puedo recurrir a imágenes. Ese es un elemento que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo como yo lo utilice. Pero hay otro que es un factor que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y es que puede verse interrumpido o lo que podemos llamar tener interferencias. En el lenguaje que yo utilizo con el otro, en la comunicación que tengo con el otro, en el trato que tengo con el otro, puede ocurrir que haya interferencias. Así como cuando yo tengo algo que está sonando, una música o está transmitiendo algo y se le mete un ruido y inmediatamente se siente y disuena, así puede pasar con la comunicación. Yo puedo, y con el lenguaje, yo puedo estar diciéndote algo y aparece un ruido que interfiere, corta o daña el mensaje y hace que el mensaje no llegue como yo quiero o que se distorsione en el camino. Esto es un factor que genera malos entendidos entre las personas, genera muchas incomprensiones y tiene unos efectos muy negativos y muy devastadores que quizá profundicemos de eso más adelante. Es expresiones tales como eso no era lo que yo te quería decir o es que tú no me estás entendiendo, es que tú no comprendes lo que yo te digo, son elementos comunes de que hay interferencias, hay ruidos o que el mensaje no está llegando como debe ser. Ahí habría que revisar cómo estamos nosotros transmitiendo el mensaje, con qué lenguaje estamos utilizando, qué código estamos utilizando para él, ¿sí? Porque las malinterpretaciones muchas veces van por un código equivocado o erróneo. Eso no era lo que yo quería decir. No eran las palabras, no era la forma gestual, ¿sí? Y eso puede generar entonces dificultades en la comunicación. Por eso es tan importante prestarle atención al lenguaje, a cómo nos estamos comunicando y qué lenguaje estamos utilizando. Entonces, un lenguaje deficiente o un lenguaje distorsionado o con muchas interferencias o no encontrar las palabras apropiadas o adecuadas pueden generar una comunicación deficiente. Y esa comunicación deficiente en sí misma es una causa de muchos problemas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en las empresas lo que genera una comunicación deficiente. Por ejemplo, entre el personal, entre los empleados, una comunicación deficiente puede traer muchos cortocircuitos en los que, por ejemplo, hay malentendidos entre personas de distintos departamentos o hay poca colaboración, eso se traduce o se ve reflejado en bajo rendimiento o en pérdida de dinero en la empresa o un clima laboral pesado. Cuando hay una comunicación deficiente, las cosas no fluyen, las cosas no van
de la mejor manera, y ahí es cuando uno tiene que entrar a tomar medidas y a revisar qué es lo que está pasando. Lo mismo ocurre en la pareja. Cuando hay una comunicación deficiente, cuando hay demasiada interferencia, cuando hay demasiado ruido, cuando hay demasiada desconexión, se presenta muchas fracturas, se deterioran mucho las relaciones y muchas veces el problema, gráficamente, para que lo entendamos, es que si en algún momento estamos así, cuando empiece a haber una comunicación deteriorada, nos vamos a ir alejando, 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 nos vamos a ir comunicando menos, comunicando menos, comunicando menos, y es cuando el otro termina siendo un desconocido para mí. Cuando vivo contigo, comparto la misma cama, comparto la misma casa, comparto la misma cuarentena, pero no sé qué te pasa, no sé qué sientes, no sé qué estás viviendo, no sé qué quieres, no sé qué es lo que en este momento te agrada o te desagrada de mí. Terminamos siendo un par de desconocidos que viven en la misma casa, que no se hablan o que se hablan de una manera deficiente. Y a eso hay que prestarle mucha atención, porque esos inconvenientes en la comunicación, si no se les presta atención al inicio, después llegan a un punto donde la distancia es tan larga o tan grande que se vuelve irreparable. Y la mayoría de problemas o de separaciones que tienen muchas parejas, que es por falta de comunicación, es porque han llegado a un punto tan grande y a un alejamiento tan ancho que ya es imposible o es muy difícil que pueda cerrarse nuevamente esa brecha. Por eso, ojo, y les pido a ustedes, queridas parejas, que le presten mucha atención a eso. Cómo nos estamos comunicando y de qué calidad es nuestra comunicación. Hay mucha interferencia, hay mucho ruido en nuestras comunicaciones. Prestémosle atención a ese detalle. No lo dije al inicio, pero hoy acompaño esa charla con un rico café. Espero también que estés disfrutando de un buen café ahí al lado de tu pareja. Entonces, hemos hablado o hemos llegado a este punto de una comunicación deficiente como un elemento que debemos prestarle atención. Espero que si tú estás con tu pareja puedas decir, yo tengo una comunicación muy buena, una comunicación perfecta, es lo ideal, hacia allá vamos. Pero aquí estamos intentando mirar un poco si hay algunos elementos que pueden generar distorsión en nuestra comunicación y que a partir de allí evaluemos cómo está mi relación con mi pareja. Pensando en esto, yo identifiqué 4 retos de la comunicación en pareja. 4 factores que pueden convertirse en interferencias, en distorsiones de la señal, de la relación que yo tengo con mi pareja. Como les decía hace 8 días, ustedes pueden encontrar más y ojalá los hablen. Hey, ¿qué nos está interfiriendo nuestra relación, nuestra comunicación? ¿Qué interferencia tenemos? Eso lo pueden hablar y lo ideal es que lo hablen. Yo identifiqué 4 que se convierten en retos. El primer reto de la comunicación en pareja es el exceso de trabajo, que generalmente desemboca en estrés. Cuando yo tengo mucho trabajo, y especialmente en esta época de cuarentena que muchas personas que están trabajando desde casa, se les ha aumentado el trabajo, eso va generando un reto para la comunicación y va generando interferencia. El trabajo, el exceso de trabajo que después va conllevando en estrés, va generando que haya una interferencia en la comunicación, en la relación que yo tengo con mi pareja. Atención entonces a ese detalle y que lo tengas en cuenta. Un segundo detalle, los hijos. Los hijos pueden ser un reto, o mejor, son un reto para la comunicación en pareja. Los hijos pueden ser, y no hablo obviamente en términos negativos de los hijos, pero sí es muy importante que tú como pareja evalúes si los hijos en algún momento se están convirtiendo en una interferencia. Ya vamos a ver por qué. Porque quizá hablo más de mis hijos que o hablo más contigo de los hijos, de todo lo que hay que hacer, que están estudiando, que hay que hacer tareas con ellos, que les pusieron un montón de trabajos, o que qué vamos a hacer en la universidad, o que no sabemos si está haciendo esto o lo otro. Y eso a veces toma todo nuestro tiempo, toma todas nuestras conversaciones
y muchas parejas empiezan a girar en torno a los hijos. Y cuando empiezan a girar en torno a los hijos, empiezan a descuidar esa comunicación entre ellos y se va haciendo tan alta la brecha y esa brecha la van llenando los hijos que el problema es cuando llegamos a un punto donde nuestra vida fueron los hijos y descuidamos nuestra relación de pareja. Ojo, no lo digo que sea malo, lo pongo como reto. Los hijos son un reto que pueden convertirse en una interferencia o hacer que la comunicación sea deficiente si no sabemos manejar que está nuestra relación con nuestros hijos. Claro, los amamos, pero así, a la par como está nuestra relación con nuestros hijos, está nuestra relación y comunicación como pareja. Tercer elemento, evidentemente que se convierte en un reto de la comunicación en la pareja, es la economía. Cuando hay dificultades económicas, generalmente eso también nos carga y eso va haciendo que yo no haga sino pensar en cómo conseguir plata, cómo pagar deudas y mi vida va detrás de eso. Entonces me enfoco en las deudas, me enfoco en que tengo que pagar esto, me enfoco y eso para muchos se les convierte en una distancia muy grande con su pareja, porque no tengo cabeza para otra cosa sino en pensar cómo voy a conseguir plata para pagar esto. Entonces la economía se convierte en un reto de pareja que puede convertirse en un factor de interferencia. Atención a eso. Te lo digo para que lo revises. ¿Cómo estás frente al reto de la economía? O también puede ser en que cada uno está tan enfocado en conseguir plata y tú consigues plata por tu lado y yo consigo plata por mi lado y vamos consiguiendo plata, plata, plata y la economía se nos convierte en el centro de nuestra relación al punto que nos vamos distanciando solo porque hay que tener una economía muy solvente. Entonces, ojo y prestémosle mucha atención a ese detalle de la economía. Y el cuarto y último reto que nos presenta o que encontramos nosotros en la comunicación de pareja es la tecnología, ¿sí? La tecnología que como todo tiene sus ventajas, pero también tiene sus, no, digámoslo más que desventajas, sus cuidados, ¿cierto? Porque no es que esto sea malo, el asunto es cómo lo estoy manejando. ¿Cuáles son las ventajas? Pues evidentemente que me permite estar más cerca de la persona que amo, entonces te vas a trabajar y estoy pendiente, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Te puedo llamar, incluso te puedo ver, ¿cómo te ha ido? ¿Estás bien? Eso nos acerca las distancias y nos permite estar más cerca, un contacto más inmediato, ¿sí? Y eso es importante. Eh, pero también se puede convertir en un factor de riesgo cuando yo hablo más con los que están lejos que con los que están cerca, ¿sí? Entonces te tengo a mi lado, duermes conmigo, como contigo, pero vivo pendiente es de los otros, de los que están afuera. Y pareciera a veces que mi pareja es más mi celular o mi computador que la persona que tengo a mi lado. Entonces eso se convierte en un reto y hay que prestarle atención a eso. O también que nos puede pasar es que yo te tengo al lado, es un decir, o sea, puedes estar en otra parte de la casa y te digo todo por celular. O sea, hemos llegado a un punto en el que hasta me cuesta mirarte a la cara y más bien te digo, mañana hay que hacer esto, mañana hay que hacer lo otro, recuerda hacer esto, recuerda hacer lo otro, ¿sí? Entonces eso se convierte en un reto que hemos dejado muchas veces de hablar, de estar ahí por estar pendiente de otras cosas. Esto creo que lo hemos hablado o ustedes en algún momento lo han visto, se ha hablado mucho. Un factor común cuando uno va a un restaurante y ve una pareja, es muy común encontrarse con que los dos están de esta manera, ¿cierto? Entonces tú estás en tu celular, en tu cuento, yo estoy en mi celular, en mi cuento. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es un reto y que puede presentarse una deficiencia en la comunicación que termina siendo una interferencia estos elementos y va haciendo que cada vez nos cueste más comunicarnos. Entonces el día que nos encierran o el día que tenemos que compartir o tratar cosas profundas, ese día nos va a costar porque hemos perdido ese detalle de estar contigo, de mirarte por estar pendiente de otras cosas. 4 retos que yo les invito a que identifiquen, pueden ser más. ¿Cuáles son los retos de la comunicación en pareja? ¿Cuál es tu reto para comunicarte con tu pareja? Puede ser exceso de trabajo y estrés, pueden ser los hijos,
Puede ser la parte económica o puede ser la tecnología. ¿Algún otro que encuentres? Muy bien, ¿qué va generando estos retos en pareja cuando ya se convierten en interferencia o cuando hay una comunicación deficiente? Tres factores de riesgo que reflejan dificultades en la comunicación, lo he llamado. Entonces, ¿cómo sé que hay una comunicación deficiente? ¿Cómo sé que hay dificultades en la comunicación con mi pareja? El primero, cuando hay falta de comunicación. Entiéndase, cero comunicación. Cuando yo ya no te hablo, ni tú me hablas, o cuando no me escuchas, yo no te escucho. Cero comunicación. Es el primer factor de riesgo y la primera alarma que nosotros tenemos que encender. Cuando ya no hay comunicación. Cuando no nos hablamos, cuando paso el día y si acaso cómo te fue bien y si a duras penas te saludo en la mañana, sea porque ya no nos entendemos o porque hay exceso de trabajo o porque estamos pendientes de los hijos o por el factor que sea, falta de comunicación, entiéndase, cero comunicación, atención a ese factor de riesgo. Segundo factor de riesgo, cuando hay problemas de comunicación, ruidos o interferencias. Cuando todo el tiempo discutimos porque es que tú no me entiendes, porque es que siempre me malinterpretas, porque es que no sé por qué no me prestas atención. Ahí hay una comunicación pero deficiente. Cuando aparecen expresiones como esas, expresiones como es que tú siempre me malinterpretas, es que por qué no me escuchas lo que te estoy diciendo, es que por qué no tienes en cuenta lo que yo te digo. Expresiones de esas hablan de que hay un problema en la comunicación, hay una interferencia y hay que prestarle atención a eso. Cuando es más lo que chocamos, cuando es más lo que discutimos, cuando es más lo que peleamos, ojo, préstale atención si hay algún ruido, alguna interferencia en tu relación que está generando ese problema de comunicación. Y el tercer factor de riesgo es ya cuando hay una pobre comunicación. Cuando hay una pobre comunicación, cuando las cosas que nosotros hablamos son poco relevantes, ¿sí? Préstanle mucha atención a eso. Es importante que la comunicación con mi pareja sea de calidad, de cosas profundas. Pero a veces simplemente nos quedamos en que es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es que está esa situación, está esta cosa, las deudas, y nuestra comunicación se vuelve muy pobre. Porque ya pocas veces nos preguntamos cómo te sientes, qué quieres, qué te preocupa, qué deseas, y simplemente nos levantamos y vamos a ver qué hay que hacer. Sí, mire a ver usted cómo resuelve eso. Voy a ver qué me dicen. O no, imagínate que esto, cosas muy superficiales que no tocan lo profundo. Préstale atención si en tu relación de pareja hay una comunicación pobre o pobre comunicación. O cuando nosotros solamente hablamos de los hijos. Bueno, ¿y tú qué estás pensando? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres? Préstale atención a esos elementos porque son factores de riesgo en la comunicación. Cuando hay falta de comunicación, o sea, cero comunicación, no nos hablamos. Cuando hay problemas en la comunicación, hay interferencias o ruidos, o cuando la comunicación es pobre, ¿sí? Es decir, hablamos, sí, pero ¿de qué hablamos? Hablamos de qué temas estamos tratando. A veces simplemente nos sentamos a criticar todo lo que dicen en las noticias, todo lo que sale, es que mire, es que lo otro, es que las decisiones que toman estos gobernantes, es que la gente si no hace nada, y a veces a eso se reducen nuestras conversaciones. Ojo, hay que tener conversaciones de calidad. Eso es una comunicación eficiente y es muy importante. Entonces, para ir cerrando, quiero presentarles 5 claves de la comunicación que vuelvo y les digo, o sea, mi intención no es abarcarlo todo y la idea es que tú te sientes con tu pareja y hables de esto y busquen claves de comunicación, o sea, ¿cómo puedo mejorar yo mi comunicación con mi pareja? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que nos comuniquemos mejor? Yo les quiero proponer 5 claves para ponerle filtro a esos ruidos que a veces aparecen. Quienes entienden de
comunicaciones o telecomunicaciones saben que la manera como uno tiene para proteger de los ruidos toda señal o las señales de comunicación y el mensaje no se distorsione y la señal llegue más pura es a través de filtros, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner un filtro a ese dispositivo, a ese sistema, y eso me ayuda a que no haya tanto ruido, a que no haya tanta interferencia en mi comunicación, en el mensaje que quiero transmitir o en la señal que estoy enviando. Asimismo, entonces, son 5 claves en la comunicación que pueden ser filtros, que pueden ser ayudas, que pueden ser elementos que a mí me ayuden a que esa relación y esa comunicación sea más sólida, y al tener una mejor comunicación con mi pareja voy a tener pues evidentemente una mejor calidad de vida con ella y con él. El primer elemento al que te invito a que tengas presente en la comunicación es saber escuchar. Es muy importante en la comunicación saber escuchar. Saber escuchar evidentemente va relacionado con el prestar atención. O sea, que yo te preste atención a lo que me estás diciendo. Y atención a esto. Cuando hablo de saber escuchar y prestar atención es porque escuchar también es cuestión de mirar. Nosotros podemos decir, yo escucho con esto, pero yo también escucho con esto. ¿Sí? Cuando no solamente estoy pendiente de lo que me hablas o lo que me dices, sino también de tus gestos, de lo que estás expresando con tu cuerpo. Pongo un ejemplo. Amor, ¿cómo amaneciste? Bien. Si yo me quedo con ese bien, está bien. Pero si yo miro con atención, ese bien no es tan sincero, porque lo que me está transmitiendo con su lenguaje no verbal me está indicando lo contrario. Amor, ¿te pasa algo? Cuando yo escucho con los ojos, entiéndase la figura, cuando yo escucho con los ojos, yo estoy atento a lo que la otra persona está viviendo, está sintiendo. Llegas de la calle, de tu trabajo, ¿cómo estás? Yo me puedo dar cuenta también cuando miro, cuando observo, y no simplemente, ¿cómo le fue? ¿Sí? ¿Y qué le dijeron? Sí, no, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste hoy? Eso es muy importante, acompañarlo y prestar atención con el oído, pero también con los ojos. Y saber leer qué es lo que está ocurriendo en la persona. Cuando la persona se levanta o tu pareja se levanta, como no quiero saber nada, como no me hables, como por favor hoy necesito espacio, eso es importante saberlo leer y hace parte del saber escuchar. Una clave, por ejemplo, cuando uno sabe también que está escuchando bien a la otra persona, es cuando te dicen, ¿cierto? Te hablan o te cuentan, y más que hay personas que son muy buenas para hablar y les va muy bien hablando, y uno puede hacer una síntesis e incluso una retroalimentación de lo que la otra persona está diciendo. Eso es clave, por ejemplo, al prestar atención y en el tema de la escucha, cuando yo puedo hacer un recuento de lo que la otra persona me está diciendo. Incluso ustedes podrían hacerlo como un reto de pareja. Bueno, esto que te conté, dime qué fue lo que te conté, ¿cierto? Y empezar a hacer ese ejercicio nos muestra a nosotros qué tanto estamos escuchando al otro. Si no, mira, me hablaste de esto, me contaste esto, me dijiste que te pasó esto, eso ayuda, ¿sí? Pues espero no meterlos en problemas, pero es simplemente un ejercicio práctico que nosotros podemos hacer para mirar qué tanto estamos escuchando y qué tanto sabemos escuchar. Saber escuchar, prestar atención, lograr incluso hacer una retroalimentación de lo que el otro me está diciendo, y saber escuchar es también saber mirar. Primer clave entonces de la comunicación, saber escuchar, es cuestión también de saber mirar. El segundo, cultiva tu lenguaje. Este es fundamental. Cultiva tu lenguaje. Mira, el padre Hernando Uribe, que vive con nosotros aquí en Monticello, él dice mucho que en lo que hago irradio lo que soy. ¿Sí? En mis acciones yo irradio lo que soy. Asimismo, en mis palabras yo estoy dando cuenta de lo que soy. En la manera como me expreso, en la manera como me comunico. Y aquí habría que hacer un énfasis en la manera como yo me relaciono conmigo mismo, en el lenguaje que tengo conmigo mismo, influye mucho en la manera como trate y me relacione con los demás.
Entonces, como me trato a mí mismo, trato al otro. Escucho al otro o escucha al otro como a ti mismo. Es fundamental. Y es necesario que tú te escuches para escuchar a los demás. Si yo me escucho, te escucho. Miren, es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta en el lenguaje, cultivar el lenguaje y tener presente que yo hablo o que en lo que hablo irradio lo que soy, así mismo como en lo que hago. Entonces, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy refiriendo al otro? ¿Cómo estoy tratando al otro? A mi pareja influye mucho cómo me trato a mí, ¿cierto? Cómo me trato a mí, trato al otro. Y para tratarme bien, para tratarme como se debe, es importante que yo me escuche. Para escuchar al otro es importante que yo me escuche, que yo me mire, que yo cultive mi lenguaje. Hay una frase que encontraba hace unos años que me gusta mucho, que dice, la vida es como el eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, presta atención a lo que estás emitiendo. La vida es como el eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, presta atención a lo que estás emitiendo o transmitiendo. Porque si yo transmito odio, si yo transmito rabia, si yo transmito palabras vulgares, si yo transmito violencia, si yo transmito todo eso, muy seguramente el eco, lo que voy a recibir es odio, es rabia, es vulgaridad, es agresividad. Préstale atención a eso. Por eso es tan importante cultivar el lenguaje, ¿sí? Que yo pueda reconocer que como me trato a mí mismo, trato al otro. Entonces, tratarme bien, quererme, decirme cosas bonitas, cosas buenas, cosas que edifiquen, me va a ayudar a mí a decirle al otro cosas que edifiquen, a tratar bien al otro, a cuidar al otro. Segunda clave entonces, cultiva tu lenguaje. Tercera clave, esta la hemos escuchado muchas veces y hay que volverla a repetir una y otra vez. Piensa antes de hablar. Por favor, piensa antes de hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no pensamos antes de hablar, decimos cosas que hieren, decimos cosas que duelen, decimos cosas muchas veces movidos por las emociones, por la rabia, por la ira, y ahí es cuando terminamos haciendo más daño. Y eso deteriora demasiado la relación. Por eso es muy importante que tú pienses antes de hablar. Ten presente que cada palabra tiene consecuencias. Cada palabra tiene consecuencias. Y hay que saber medir las palabras para después no estar lamentándonos en eso no es lo que yo quería decirte, lo siento, perdóname, no fue eso, no era esa mi intención. Entonces, por favor, piensa antes de hablar para que no se deteriore la relación y para que la comunicación sea mejor. Si yo pienso mejor qué es lo que voy a decir, si yo pienso mejor cómo decirte las cosas, hey, no estoy de acuerdo con esto, siento que te estás equivocando, yo lo puedo decir de una manera asertiva. Si lo pienso, si busco la palabra adecuada, si busco el tono adecuado, si busco la forma adecuada. Pero si yo manoteo, si yo agredo, si yo soy brusco en mi hablar, va a ser muy difícil. Entonces es importante que lo piense y que busque las palabras, el modo, el código, el lenguaje adecuado para poder decirle a esa persona, sea para bien o sea para lo que hay que corregir o mejorar. Tercer clave, piensa antes de hablar. ¿Cuáles llevamos? Primera, saber escuchar. Segunda, cultiva tu lenguaje. Y tercera, piensa antes de hablar. Cuarta, establecer prioridades. Es muy importante y esta clave la quiero resaltar mucho. Es muy importante que yo establezca prioridades. ¿En qué sentido? Cuando estoy contigo es estar contigo, ¿sí? Mi prioridad cuando estoy en casa, mi prioridad cuando estamos en el comedor, mi prioridad cuando estamos en la cama
eres tú, ¿cierto? Pero si estamos en el comedor, si estamos en la cama, si estamos en la casa y mi prioridad es mi teléfono celular, ¿sí? Difícilmente vamos a tener una buena comunicación. Establece prioridades, ¿sí? Entonces, estar contigo es estar contigo. Hay un ejercicio que ayuda mucho y se lo recomiendo. Hay parejas que lo hacen o familias que lo hacen. Si tú no lo haces, piénsalo. Dejemos el celular en la habitación cuando vamos a comer. Llegamos a la habitación, apaguemos el celular o pongámoslo en silencio, porque es que estoy contigo, ¿sí? Es muy incómodo y ustedes lo sabrán mucho mejor que en un momento de pareja estamos tratando algo importante o quiero decirte algo, pero la persona está en otro cuento. Entonces, establece prioridades. Y en esas prioridades, qué bueno que tengas conversaciones de calidad, ¿cierto? Entonces, si estoy contigo es para hablar cosas profundas, cómo nos sentimos, cómo vamos, qué vamos a hacer, cómo podemos mejorar nuestra relación. Cuarto elemento, establece prioridades. Y quinto y último elemento, escuchar sin prejuicios, ¿sí? Entonces, ojo, porque hay personas que cuando llegan a hablar ya de entrada están armadas, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando es común expresiones como contigo no se puede hablar. Es que con usted, Alberto, no se puede hablar. Es que con usted, Clara, es muy difícil hablar. ¿Por qué? Porque llegamos a el diálogo, a la comunicación con prejuicios o armados, ¿cierto? Yo sé qué me va a decir, ya sé con qué me va a salir, ¿cierto? Entonces, de entrada, como que nos armamos y difícilmente nos vamos a encontrar, ¿cierto? Eso dificulta el encuentro. Por eso es muy importante desarmarse. Cuando yo esté con mi pareja es muy importante que yo me desarme, que no llegue armado y que más bien tenga la apertura a qué me va a decir. Si lo que me dice no me gusta, listo, lo hablamos, lo compartimos, lo discutimos, ¿cierto? Pero yo de entrada no llego ya a ver qué es lo que me va a decir porque nunca llegaremos a acuerdo y nunca llegaremos a encontrarnos. Entonces, escuchar sin prejuicios, simplemente disponte a lo que tu pareja quiere decirte y a partir de allí haz el discernimiento. ¿Tienes razón en esto? No tienes razón en esto. ¿Tienes razón en esto? Cambio, mejoro porque sé que tiene razón en esto, o si no tiene razón, pues comparto mis argumentos porque no los tiene. Eso es muy importante y va muy unido al saber escuchar, ¿cierto? Que lo que el otro me diga, yo primero lo pase por un filtro, ¿cierto? Y no de entrada lo rechace y peleo contigo, no, le pongo un filtro. ¿Y cuál es ese filtro? Bueno, a ver, ¿qué tiene razón de lo que me está diciendo? Si tiene razón, bueno, entonces corrijo, mejoro, cambio. Si no tiene razón, pues ahí sí comparto mis argumentos y explico con toda la calma y la serenidad. 5 claves muy importantes. Saber escuchar, cultivar el lenguaje, pensar antes de hablar, establecer prioridades y escuchar sin prejuicios es la clave que yo les dejo. Para terminar entonces, quiero dejarles una tarea. Eh, para ustedes como pareja, para ti que me estás viendo con tu pareja. Yo tengo la gracia de acompañar ahora como conciliario los equipos de Nuestra Señora. Y uno de los elementos fundamentales que trabajamos en los equipos de Nuestra Señora es el diálogo conyugal. O sea, es un ejercicio que hace la pareja, que saca un espacio propio, íntimo, para tener un encuentro y dialogar. Hablar en parejas sobre algún tema específico, pues que se esté trabajando en el equipo. ¿Qué les quiero proponer? Que ustedes se sienten con su pareja y hagan un diálogo conyugal. Es decir, dispongan un lugar apropiado, ¿cierto? Puede ser apenas termine la charla, puede ser mañana, pero ojo, no negocien ese espacio, por favor. Siéntate con tu pareja y conversen, yo les propongo sobre cómo está mi comunicación, cómo está nuestra comunicación, ¿cierto? Amor, ¿cómo sientes tú que está nuestra comunicación? ¿Será que realmente es una comunicación que está en óptimas condiciones? ¿Hay mucho ruido? ¿Hay mucha interferencia? ¿Cierto? ¿Cómo está tu comunicación con tu pareja? En ese diálogo identifica
si hay alguno de esos factores de riesgo, si hay falta de comunicación, o sea, cero comunicación, si hay problemas de comunicación, o sea, mucho ruido de interferencia, o si hay una comunicación muy pobre, que nosotros estamos comunicándonos o hablando, pero son cosas sin relevancia, solamente hablamos de deuda, de lo que hay que pagar, de lo que hay que hacer, de los hijos, pero no compartimos a profundidad. Identifica si eso pasa. Y hablen entre los dos cómo pueden mejorar su comunicación. Al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, cómo podemos nosotros mejorar nuestra comunicación. Es la tarea, es el ejercicio que yo les invito a hacer. En un diálogo conyugal, o sea, siéntate con tu pareja y pregúntense cómo está nuestra relación. Identifiquen si hay algún factor de riesgo y cómo pueden mejorar. Si tu relación está perfecta, bueno, te aseguro que siempre habrán cosas por mejorar, hazlo. Y ojalá esto nos lleve también a ayudar a otras parejas, que yo sé que conocemos muchas, que quizás tienen alguna dificultad o algún factor de riesgo y eso está generando una brecha muy grande, ¿cierto? Entonces que tú también seas un instrumento para ayudar a otras parejas a que puedan cerrar esa brecha en la comunicación. Con esto entonces los invito a que cerremos con una oración para darle gracias a Dios por el compartir de esta noche, para que Él realmente nos ayude a tener una comunicación asertiva, para que Él nos ayude a filtrar esos ruidos, esas interferencias que tenemos en nuestra relación. Yo te invito, si puedes, que tomes la mano de tu pareja, de la persona que está a tu lado, y que le puedas dar gracias a Dios por esa persona que está a tu lado. Dile: Dios, gracias, gracias por esta persona que me has puesto en mi camino. Gracias por el día que nos conocimos. Gracias por la persona que nos presentó. Gracias por el sitio donde nos encontrábamos. Gracias, Señor, por mi pareja. Y te pido, Señor, por esta persona que tengo a mi lado, para que cada día pueda amarlo, pueda amarla con locura, para que cada día sea un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor novio, una mejor novia, para que cada día, Señor, dé lo mejor de mí por esta persona que tú has puesto en mi vida. Hoy te la entrego, Señor, te entrego su corazón, te entrego sus luchas, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones. Hoy pongo a mi pareja en tus manos y te la entrego, Señor, para que tú hagas tu obra en ella, así como te pido que hagas tu obra en mí. Fortalece, Señor, mi relación, nuestra relación. Fortalece, Señor, todo lo que hacemos. Fortalece nuestra comunicación. Que cada vez sea una comunicación más asertiva, que cada vez sea una comunicación que nos lleve al encuentro, a encontrarnos cada vez más. Amén. Muy bien, amigos, espero que esta compartir haya sido útil. La idea es seguirnos encontrando los martes a esta hora, 7:30 de la noche. Y que bueno, que puedas también sentir un compromiso de hacer algo por tantas parejas que en este momento necesitan una luz en su relación. Eso es lo que intentamos, brindar aquí algunas orientaciones. eh, Esto lo hacemos desde Monticello para ustedes, pero ojalá ustedes también se sientan llamados a hacer algo y a trabajar por las familias, por los seres humanos, por las parejas. Dios los bendiga mucho. Nos seguimos encontrando aquí a través de las redes sociales de Monticello. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Feliz noche.